Bienvenidos al canal de Servicio Perfecto para hablar sobre Wimbledon. Acá estamos en una entrevista con un preparador físico y deportista de alto rendimiento, Emilio Marchén, que nos va a contar un poco cómo es el proceso mental y físico para preparar a un jugador en una superficie de Wimbledon. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo con nosotros. Empiezo con la primera pregunta. Dale, buenísimo. ¿Cuánto tiempo de anticipación consideran necesario para prepararse en césped? Sí, un tenista en el ideal casi siempre necesita un mes de preparación para poder competir en la superficie de césped, que es una superficie que se juega una vez al año. Pero con todo lo que es el calendario deportivo de un tenista, casi siempre esos tiempos se acortan y quizás entre 3 semanas y 15 días se puede preparar esta gira de césped que siempre, para llegar de la mejor manera a Wimbledon, que es el torneo principal, por ahí se compite semanas previas. Claro, antes hay ATPs, ¿no? Claro, antes están tanto mujeres y varones, hay Sí. una gira de césped que te permite ir preparando lo que es el torneo de Wimbledon. También se da en categorías menores, para los que van a jugar la clasificación de Wimbledon, tanto mujeres y varones, Sí. también hay torneos de categoría más de challengers, se llaman, eh, que son de césped también y preparan a los chicos y chicas que van a competir en las clasificaciones. Ok, también me interesa saber qué aspectos técnicos se trabajan distinto en esta superficie. Y los aspectos técnicos que se trabajan en esta superficie eh, va más allá de la preparación física, por ahí incluye más al entrenador, pero por ahí en, en, en esta superficie se trabaja mucho con el saque, el slice y la Ujú. volea, son clave para poder trabajar y poder desarrollar la táctica en esta superficie. Genial. Siguiendo con el tema del césped, ¿hay modificaciones en la preparación física para césped? Sí, la modificación es muy notoria con otras superficies, ya que el centro de gravedad del cuerpo del atleta tiene que trabajar más bajo. Entonces hay todo un acondicionamiento y una adaptación para poder trabajar con las piernas más bajas, Mm. con una flexión más de cadera y de rodillas y de tobillo. Ok. Vinculado con el tema mental, ¿qué es más difícil manejar en césped? ¿Técnica, táctica o la mentalidad? Y la mentalidad, al ser una superficie que sale de lo normal de lo que es el calendario deportivo, se juega solamente 3 semanas al año, hasta incluso algunos jugadores juegan una sola semana al año. Sí. El aspecto mental es muy importante porque hay muchos errores por el pique, no es siempre igual, el césped eh, se va desarmando torneo partido tras partido. Y entonces por ahí empieza a picar mal en diferentes lugares donde la cancha fue pisada demasiado. Sí. Eso hace que el aspecto mental y la paciencia cumplan un rol fundamental. Claro, me imagino. ¿Entrenan algún tiro especial en algún golpe que sea clave en otras superficies que no tenga tanta importancia? Sí, bueno, en la superficie de césped, eh, los golpes de slice, tanto de revés, que es el más común que se trabaja en todas las superficies, pero también el golpe de slice de derecha termina siendo también un elemento y algo que contribuye mucho a la estrategia, a la táctica del juego. También la volea y por supuesto el saque abierto, que en césped pica más bajo, entonces le da un condimento extra y es difícil de resolver. Ok. Y respecto al polvo de ladrillo, ¿qué cambios técnicos suelen hacer en césped y en polvo? Y el polvo de ladrillo es la superficie más lenta de todo el circuito Ah, y el césped es la superficie más rápida de todo el circuito. Entonces el claro. cambio en el juego es mucho y hace que la parte visual y la toma de decisiones
se bajen las velocidades en lo que es polvo de ladrillo, y en césped aumenta notoriamente, lo cual hace que el jugador tenga que adaptarse a ese tipo de requerimiento. Claro. Y respecto a lo físico, en los jugadores, ¿hay alguna condición que es ideal para jugar en césped? Sí y no. Por ahí algunos jugadores que son más altos y más sacadores tienen una ventaja en el césped, pero también hay jugadores que por ahí son de talla más pequeña y tienen mejor movilidad y pueden adaptarse mejor a lo que son los pasos Mm, para poder hacer en el césped. Una persona alta por ahí los frenos son más bruscos y termina siendo medio peligroso. En cambio, una persona más bajita, los frenos son un poquito más amigables mm, y pueden sacarle un poco de ventaja a eso. Pero sí, claro. siempre el jugador que mide en varones entre el 1,88 y 1,95 m tiene una gran ventaja sobre el saque, lo cual hace que tenga un arma letal para este juego. Y en mujeres, las chicas que están por arriba del 1,75 m y pisando el 1,80 m, también sacan una ventaja muy grande. Ahí los número uno del mundo, tanto en varones Mm, como como en la rama femenina, tienen una altura bastante extensa. En mujeres está Zabalenka, que sí, mide más de 1,80 m, y en hombres está Sinner, que mide más de 1,85 m. sí, sí, el último campeón fue Alcaraz también. Va ahí. Sí, también que mide Sí, sí, mide 1,85 m. bastante. Sí, sí. Y tengo la duda de qué tipo de rivales es más difícil para un jugador argentino en esta superficie. Y los jugadores británicos tienen un condimento extra. Ellos se inician en el deporte jugando prácticamente el césped, juegan Claro, mucho el césped desde chicos y son favoritos siempre a estar bien arriba en esta superficie. Hasta incluso ellos lo toman como un desafío para llegar muy bien a Wimbledon, porque es su superficie donde se iniciaron de claro. chicos. Entonces por ahí tienen una ventajita extra, más allá de que hace bastante que un británico no lo gana, pero siempre aparecen jugadores británicos que juegan muy bien durante todas las 2 semanas. Ah, ok, ok. Y siguiendo con lo mental, ¿se trabaja diferente la confianza cuando se sabe que no es superficie más fuerte? Sí, más que nada, el jugador por ahí trabaja mucho sobre la paciencia, porque el, el pique de la pelota no es igual que durante todo el año, el césped no pica siempre bien, Claro, más allá de que siempre lo van evolucionando. eh, También el jugador pisa la cancha como algo totalmente inestable, entonces también claro, tiene que estar mentalmente fuerte en ese sentido y poder sacar el máximo rendimiento posible. Entonces, por ahí los puntos se hacen más cortos que durante el resto del calendario del año, entonces también tiene que acomodar su aspecto mental mm, a tratar cuando tiene un tiro certero, tratar de sacarle el mayor jugo posible. sí, son como frustraciones que no viven en otros torneos, entonces es más difícil. Claro, sí, por ahí pasan cosas que son un poco fuera de lo común, como Claro, resbalones o querer arrancar y quedarse en el lugar porque por ahí falló la pisada, o por ahí frenás y pasás de largo, y hasta incluso algunos jugadores se han doblado el tobillo. uh, Entonces por ahí trabaja mucho sobre el aspecto mental, sobre tener paciencia hacia ciertas circunstancias. claro. ¿Y vos cómo acompañas al jugador en ese sentido, siendo el entrenador? Y desde la parte física lo acompañamos más que nada dándole herramientas para que pueda estar lo mayor óptimo posible con respecto a su potencia, a sus golpes más efectivos, a tratar de potenciar todo lo que ellos hacen bien y Claro, quizás no tanto ondar por hacer cosas que están fuera
de lo normal del juego de cada jugador. Entonces, por ahí, si el jugador es bueno haciendo rallies largos, que por ahí en césped no pasa tanto, por ahí tratamos de acortar un poquito esos tiempos y en vez de trabajar eh, la parte física en 15 segundos, por ahí en césped tenés que trabajar entre 8 y 10 segundos, entonces tratamos de preparar al jugador en ese aspecto. Ok. Vinculado a la actualidad del tenis, ¿ves posible que algún club argentino invierta en canchas de césped, aunque sea artificial, para formar jugadores con más variedad? Sí, lo que pasa que también el césped es una superficie muy difícil por las condiciones climáticas, muy difícil de desarrollar. Claro. O sea, se puede hacer la cancha, pero después mantenerla es bastante difícil. Entonces la cancha se rompe, termina Mm, habiendo una enseñanza que por ahí no es tan desarrollada. Por ahí en países como Gran Bretaña, que la superficie del césped es muy común, por ahí se puede dar, pero está dejando de ser redituable para los clubes. Entonces por ahí es muy difícil. Hoy en día conviene más hacer una cancha de cemento mm, y la puede usar infinitas veces y no tiene mantenimiento, salvo una vez al año, y le saca un poco de ventaja con lo que es el polvo de ladrillo y más con el césped. claro. Son pocos clubes en Argentina que tienen cancha de césped y lo que hacen es armar tres canchas y solamente jugar en una, entonces cuando esa una se va gastando, pasan a la 2 y Ah, esa se va gastando, pasan a la 3 y después vuelven a la 1 y la van rotando de esa manera, mira, pero lo hacen solamente para periodos donde los climas lo acompañan, porque si llueve un poquito ya no se puede secar, claro. si hay humedad no se puede utilizar, si hay mucha sequía también el césped se arruina, entonces Sí. hay muy poquitos clubes que tienen en Argentina. Sí, hubo partidos que se suspendieron, viste, porque estaba lloviendo. Re difícil. Claro, sí, 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 sí. Encima Inglaterra tiene ese clima que Claro, por ese ahí es medio clima. hostil, Sí, sí, entonces por sí. ahí no es tan bueno en ese sentido. Pero bueno, Bueno, es un torneo muy tradicional. claro. Para cerrar, te quería preguntar algo más personal. ¿Recordás alguna anécdota de un jugador que haya tenido una gran adaptación inesperada al césped? Sí, me acuerdo en Albandián, tuvo una gran adaptación, Sí, llegó a la final. sí, me acuerdo. eh, En 2002, ¿no? sí, en el 2002 tuve la oportunidad de ver todo el torneo, por la tele obviamente, yo también estaba estudiando, pero Sí. me acuerdo que fue un torneazo y fue bastante inesperado porque él no era un jugador de junior, le había ido muy bien en césped, pero bueno, no era, no era común que un sudamericano le vaya bien en esa superficie en un gran slam Claro. en mayores. Así que la verdad que sí, le fue muy bien. Y el último que vi fue Guido Pela, que también le fue muy bien en césped, que también fue un poco inesperado. Él estaba en un gran ranking, tuvo un gran 2 semanas, pasó a la semana 2 del torneo, que es re importante, y bueno, y no se le dio justo las instancias de finales por una cuestión de que se cruzó con grandes jugadores. Uf, sí. Sí, ahora Solana Sierra está o sea, como la que Sí, más bueno, sí. Ella entró de suerte de perdedor, de sí, lucky loser, sí, sí, es verdad. pierde la clasificación y entra al cuadro principal Sí, y tiene sus... bueno, desde el año 2004 no pasaba una Argentina en la segunda semana de sí, Wimbledon, con que Paola Suárez. Paola Suárez, que es pergaminense. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Y, y gracias a ustedes por la entrevista. No, no, gracias a vos.